Entonces, como te estaba diciendo, el tema de hoy está titulado Un espíritu fuerte y una carne. No, un espíritu dispuesto. Un espíritu dispuesto y una Una carne débil. débil. Gracias, Mota. Un espíritu dispuesto y una carne débil. Vamos a leer Mateo capítulo 26, versículo 40 al 46. Y dice la palabra de Dios, en el versículo 40. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Y le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró, Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Padre mío, si no es posible que pases esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo, adelante, duerman y descansen, pero miren, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Así es. Entonces, este evangelio según Mateo fue escrito por Mateo, como aparece en el título, o Leví, y lo escribió alrededor del año 60, 65 después de Cristo, y lo hace con el propósito de probar que Jesús es el Mesías, el Rey eterno. Él se enfoca mucho en los destinatarios que son los judíos en particular. ¿Y quién era Mateo? Mateo era un cobrador de impuestos, como te dijimos en la transmisión pasada. Era un hombre que muy pocos le tenían aprecio porque cobraba impuestos al pueblo para dárselos a Roma. O sea, lo consideraban un traidor. Entonces, el hombre no era como muy querido en esa época, pero fíjate que Jesús sí se fijó en él y él llegó a ser discípulo de Jesús. Este evangelio según Mateo es el enlace entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y Mateo se enfoca en el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Todo lo que tiene que ver con esas profecías del Antiguo Testamento, él muestra el cumplimiento en este evangelio. Así que si quieres conocer a Cristo, si quieres enamorarte de Cristo, te recomiendo que te leas los evangelios, entre ellos Mateo. Nos muestra toda la historia de Jesucristo, todo lo que vino a hacer, todo lo que hizo y todo el beneficio que tenemos a raíz de su obediencia en este tiempo. Amén, amén. Entonces veamos qué más tenemos. Bueno, en este pasaje también nos muestra uno de los momentos más intensos y humanos de Jesús antes de la crucifixión. Vemos cómo también en el huerto de Getsemaní Jesús enfrenta una gran angustia, la angustia de la cruz que se aproxima, ¿verdad? Mientras que sus discípulos no podían permanecer despiertos para apoyarle en oración a Jesús. Fíjense que también Jesús les da unas instrucciones que es muy especial para nosotros hoy día. Y estas instrucciones son dos que Él les dice en el momento en que viene una y viene otra vez a ellos. Y la primera es que le dice, velad y orad. Velad y orad. La palabra velad quiere decir vigilia o vigilar. La palabra orad es orar, mantenerse en oración con nuestro Padre Celestial. Esta enseñanza no solo habló a los discípulos en ese tiempo, sino hoy nos habla a nosotros de la necesidad de estar en comunión íntima y constante con Dios. Cuando nos mantenemos en comunión íntima y constante con Dios, especialmente debemos hacerlo cuando enfrentamos
muchas pruebas y nuestra vida a diario es enfrentar pruebas en el ámbito de salud, pruebas en el ámbito económico, pruebas quizás mirando una circunstancia o una situación de un hijo, de un hermano, de un familiar. Entonces nosotros siempre vivimos, ¿verdad?, en esa necesidad. ¿Y qué es lo que nos está enseñando Jesús a través de este pasaje? Que nos mantengamos velando y orando, que nos mantengamos en vigilia, que nos mantengamos haciendo oración constante, ¿verdad? El sueño, yo creo que el sueño es lo más rico que tiene el ser humano. Pero ¿qué pasa? Que hay veces nos entregamos a ese sueño y dejamos a un lado la oración. Hay veces es bonito vigilar. Voy a hacer una vigilia hasta las 12 de la noche en oración. La puedo hacer yo sola, la puedo hacer acompañada con mi esposo, o quizá con mi hijo, o quizá el núcleo familiar. Vamos a hacer una vigilia. Porque es bueno mantenerse en vigilia y en oración. Este pasaje nos lo está enseñando. Así es, este pasaje nos muestra esa importancia que tenía la oración para Jesús. Y podemos ver la invitación que hace Jesús de velar y orar. Veamos lo que dice el versículo 40 y 41. Dice el versículo 40. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Y le dijo a Pedro: ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Entonces fíjate que Jesús les pide que estén orando con Él en ese momento tan difícil que estaba enfrentando. Y regresa y los encuentra como despiertos o dormidos. Los encuentra dormidos. Y así nos puede pasar en ciertas situaciones que nos descuidamos y nos gana el sueño físico o esa pereza espiritual. Y hace una pregunta: así que no pudieron velar conmigo una hora, un rato, un tiempo especial. Esta pregunta refleja tanto su dolor como su deseo de que sus amigos compartan con él en oración en ese momento difícil. Y esto me alegra el corazón porque algo que hacemos en este ministerio es orar los unos por los otros. O sea, fíjate lo importante que es que nuestros hermanos en Cristo, que nuestra familia, que nuestros amigos participen en apoyo en ese momento especial que tenemos de oración. Amén. En ese momento de clamor, en ese momento de pedirle ayuda al Señor. Entonces, para Jesús también era muy importante ese apoyo en oración. Amén. Yo creo que para cada uno de nosotros también es muy importante que nos apoyemos como pueblo de Dios, que nos apoyemos como iglesia de Cristo. Entonces, no nos cansemos de orar por nuestras necesidades, orar para darle gracias a Dios, para exaltarlo, y no nos olvidemos de apoyar a los que necesitan apoyo en diferentes situaciones. Que seamos siempre un instrumento del Señor para apoyar a los demás. No nos cansemos. Si nos piden el favor, hagámoslo realmente. Si prometemos apoyar a alguien en oración, hagámoslo realmente. No lo engañemos o no la engañemos. Tratemos de hacer la tarea que tenemos en el Señor y en la importancia que tiene la oración individual y grupal, porque la oración es muy importante a nivel individual y también es muy importante a nivel grupal, a nivel iglesia. Entonces Jesús le da una instrucción clave: velen y oren, pero con un propósito, para que no entren o para que no caigan en tentación. Entonces la vigilia es muy importante, la oración es muy importante, nos ayuda a fortalecernos para no caer en tentación. Recuerda que el enemigo anda dando vueltas buscando a quien devorar. No le demos la oportunidad, no abramos portillo. La vigilancia y la oración van de la mano.
Es un paquete muy importante que necesitamos cada día. Vigilia y oración. De pronto no estamos acostumbrados a hacer vigilia, pero sí de vez en cuando es bueno hacer vigilia, ya sea individual o en grupo, o te pones de acuerdo, ¿sí? Te pones de acuerdo con algunos hermanos en Cristo, te pones de acuerdo con algunos de tus familiares. Amén. Pero como familia, que yo me enfoco mucho en el área de la familia, es muy importante como familia perseverar en vigilia y perseverar en oración. Amén, amén. Ya sea físicamente o ya sea virtualmente. Hoy tenemos esa facilidad de hacerlo virtualmente. Entonces, velar implica estar alerta. Debemos estar alertas. Debemos estar llenos de discernimiento. ¿Y dónde conseguimos ese discernimiento? En el estudio de la palabra de Dios. En esa relación íntima con las Escrituras. En esa relación íntima con el Espíritu Santo. Entonces debemos estar alertas espiritualmente. Y la oración es el medio para mantenernos fortalecidos en comunión con Dios. ¿A quién fortalece la oración? ¿A mí como creyente o a Dios? A mí como creyente. A nosotros como creyentes nos fortalece la oración, aumenta nuestra fe. Creemos en las promesas del Señor, creemos lo que las Escrituras dicen. Amén. Así es, amén. Podemos ver la misericordia de Dios cada día, podemos ser agradecidos, podemos ser obedientes a lo que el Señor nos dice en su palabra a través del fortalecimiento de nuestra fe, Amén. de nuestra relación con las Escrituras, con Cristo, con el Espíritu Santo. Así que es muy importante que perseveremos en estar alerta espiritualmente, Amén, amén. que perseveremos en ser fortalecidos en esa comunión con Dios. Los más beneficiados en una relación íntima con Dios somos nosotros mismos. Así que aprovechemos. Dios nos invita a estar alerta. Dios nos invita a no ceder al letargo espiritual. Dios nos invita a depender de Él en cada momento. Amén. Entonces recordemos, Dios está ahí, fiel. Los que nos alejamos somos nosotros. Él siempre está ahí disponible, dispuesto para escucharnos, dispuesto para obrar en nuestras vidas. Amén. Entonces aprovechemos a ese Dios amoroso, a ese Dios que nos bendice, a ese Dios que nos cuida, a ese Dios que nos sana, a ese Dios que nos protege. Entonces tenemos que sacar ese espacio para comunicarnos con Dios, para relacionarnos con Dios, y vamos a ser fortalecidos en esa relación íntima. En este pasaje también de hoy vemos la lucha que hay entre la carne y el espíritu. Fíjense que en el versículo 41 del capítulo 26 de Mateo dice: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. En otras versiones dice: la carne es débil. Entonces vemos cómo este pasaje nos está enseñando que la lucha entre la carne y el espíritu es una lucha diaria, es una lucha tremenda, pues el espíritu siempre va a estar dispuesto para Dios, siempre va a estar dispuesto, pero la carne es débil, la carne le da sueño, le da pereza, se fatiga, se cansa, le entra el desánimo, ¿verdad? Pero Jesús se da cuenta de la disposición del Espíritu en sus discípulos. Jesús se da cuenta que ellos, fíjense que ellos lo acompañan, ellos van con Él, ellos tienen esa disposición, pero que reconoce también la debilidad humana que hay en ellos. Jesús sabe que nuestro espíritu está dispuesto para Él, pero que nuestra carne humana es débil, ¿verdad? Entonces fíjense que cuando este versículo dice el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, esta frase refleja la batalla interna que todos enfrentamos. Esta batalla interna de que muchas veces el Espíritu Santo de Dios te levanta a las 3 de la mañana y en el momento en que tú sientes la cama más deliciosa, más calientita, más suavecita y ay, es que estoy desvelado, no me quiero levantar. Levántate. Ese es un momento en el que el Espíritu Santo
de Dios te está diciendo, ven, levántate, vigila, haz una oración, pide mi guía, yo te guío para tocar, ¿verdad?, el corazón del Padre, y veremos las bendiciones que tiene Dios para cada uno de nosotros. Como seres humanos podemos tener el deseo de servir a Dios y seguir su camino, pero somos propensos al pecado y al desánimo. Así es. Nosotros como seres humanos sí vamos a seguir, vamos a estar concentrados en las cosas de Dios, pero nuestra carne es débil, somos propensos al pecado y al desánimo. Así como un momento estamos, de pronto como que nos apagamos. Entonces, ¿cómo no nos vamos a apagar? Permaneciendo en oración, permaneciendo en vigilia, permaneciendo conectados con Dios en todo momento y en todo tiempo. Entonces vemos que con este pasaje hemos aprendido que la oración es un deber, no una necesidad. Amén. Que la oración es un deber y una necesidad. Que nosotros Dios no necesita de nuestras oraciones, pero nosotros sí necesitamos orar al Padre, porque debemos tener esa conexión con Él, ¿verdad? Dios es Dios. Dios siempre va a ser Dios, pero nosotros sin Dios vamos a hacer nada. Nosotros sin Dios no somos nada. Entonces vemos que la oración es un deber y una necesidad que siempre vamos a tener. Que debemos reconocer que nuestra dependencia de Dios es vital para no caer en tentación. Siempre la necesidad de depender de Dios va a ser vital para no caer en tentación. ¿Qué podemos hacer para no caer en tentación? Estar ahí, reconocer que tenemos que depender de Dios. También otra cosa que aprendimos es que nosotros debemos aprender a buscar la ayuda de Dios. Debemos aprender a buscar la ayuda de Dios. Nosotros siempre queremos solucionar las cosas como seres humanos. Yo puedo, yo me voy a fuerza. Me voy para donde Adolfo, que Adolfo me puede ayudar. Me voy para donde mi tío, que mi tío me puede ayudar. Me voy para donde mis padres, si los tienen vivos, porque mis papás me pueden ayudar. No, debemos aprender a buscar la ayuda de Dios. ¿Cómo aprendemos a buscar la ayuda de Dios? Yéndonos en oración, colocando en las manos del Señor todas nuestras necesidades, todo lo que anhela nuestro corazón, todas nuestras angustias, todos nuestros problemas, porque en Él hay después. Y esperar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, y es agradable, y es perfecta. Todo esto que les acabé de decir es para enfrentar nuestras luchas tanto externas como internas. Así es. Cada día trae sus luchas. Y en este pasaje de hoy también vemos la sumisión a la voluntad del Padre. Vemos cómo Jesucristo se sujeta a la voluntad de nuestro Padre Celestial. También estamos llamados a someternos a esa voluntad de nuestro Señor. Veamos lo que dice Mateo capítulo 26, versículo 42 al 44. 42 al 44 dice: Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase ¿qué? Tu voluntad. Cuando regresó de nuevo donde ellos estaban, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Entonces, fíjate que regresó, no encontró el apoyo, volvió y regresó. Y Jesús nos muestra que regresó 3 veces a seguir en su tiempo de oración con el Señor. Una oración constante, una oración perseverante. Estamos llamados a ser constantes en la oración. No es que hoy me levanté, mañana me dio pereza. Eso debe convertirse en nosotros en una necesidad, como dijiste tú ahorita, en una necesidad
para ser fortalecidos en esa relación íntima con nuestro Señor a través de la oración. Entonces vemos que Jesús persiste en esa comunión íntima con Dios en un momento bien difícil. Quizás todos hemos pasado tiempos difíciles. Nos acercamos al Señor, vemos la respuesta del Señor y después nos olvidamos. Pero hay que perseverar en todo tiempo. Así la nevera esté taqueada de comida, ese tiempo de oración íntima ahí, perseverante. Si estoy pasando por prueba, ahí perseverante. ¿Por qué? Porque mi relación íntima con Dios no depende de la situación que yo esté viviendo. Si es de abundancia o si es de prueba. Es algo totalmente blindado. Entonces, que mi situación actual no me influya para tener ese tiempo de relación íntima con Dios a través de la oración. Jesús nos enseña a someter nuestra voluntad a Dios, aunque sea dolorosa e incomprensible. Tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Vamos a la presencia de Dios con una necesidad, esperando solución de esa necesidad, pero siempre pidamos que sea la voluntad de Dios, no que sea nuestro anhelo, nuestro deseo, que sea la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios a veces puede ser dolorosa, puede ser lo que no esperamos. Hay que recibirlo, entonces recibir lo que viene de parte de Dios. Jesús nos enseña una fe profunda y una obediencia que sobrepasa todo entendimiento humano. Una fe profunda y una obediencia que sobrepasa todo entendimiento humano. Jesús nos enseña que nuestra oración busca la solución de nuestra circunstancia y la fortaleza para aceptar y cumplir la voluntad de Dios. Yo me acerco a Dios con un propósito, tener esa solución de la necesidad que estoy viviendo y la situación que estoy viviendo. Pero también debo pedirle fortaleza para aceptar su voluntad, que es buena, perfecta y agradable. Amén. Para aceptar sus tiempos, que no son los mismos tiempos míos. Entonces, tenemos que ir con toda, esperando en esa solución, pero también pidiendo esa fortaleza para esperar el tiempo adecuado en el cual va el Señor Ahora, a glorificarse. No llega ni antes ni después, Él llega ¿qué? En el momento justo. preciso, en el momento justo, y esa fortaleza me va a ayudar a cumplir esa voluntad que Él decida. No voy a ponerme, pero es que yo soy el mejor siervo tuyo, yo hago esto, yo diezmo, yo ofrendo, yo te sirvo, yo. No, vamos a ser humildes. Cuando aceptamos la voluntad de Dios, somos humildes, estamos honrando a Dios con nuestra humildad, con nuestro amor, con nuestra confianza en Él. Y como nos enseñaba la enseñanza pasada, la humildad es ir a llevarle a Dios nuestras cargas, es reconocer que Él puede tener solución. Y recuerda en la oración no solamente vamos a pedir, vamos a glorificar, vamos a bendecir a Dios, vamos a cantarle alabanza. Ya al final podemos presentar nuestras necesidades o las necesidades de otras personas. Entonces, que ese tiempo de buscar a Dios en oración nos fortalezca y nos ayude a aceptar la voluntad de Dios en esa situación que están nos pidiendo que se solucione. Amén. En este pasaje también vemos la urgencia de prepararse para la prueba. ¿Cómo nos preparamos para un tiempo de prueba? Cuando nos alimentamos de la palabra, de las Escrituras. Amén. Cuando tenemos relación íntima con Dios a través de la oración. Cuando dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros, nos guíe, nos conforme. Cuando dejamos que Jesucristo obre en nuestras vidas y nos transforme. Ahí en todo ese proceso nos vamos preparando para cuando llegue el tiempo de prueba, de que lo vamos a vivir, lo vamos a vivir. Amén. Recuerda que los guerreros no se van sin cicatrices. Los guerreros en una batalla alguna cicatriz les queda de recuerdo. Entonces somos guerreros en Cristo. Amén. Estamos en una lucha, en una batalla y por lo tal, algún día podemos ganarnos nuestra cicatriz. Que esa cicatriz nos ayude para nunca olvidarnos al Dios al cual le creemos, al Dios al cual le servimos. Veamos lo que dice Mateo capítulo 26, versículo 45 al 46. Luego se acercó a sus discípulos y le dijo:
Adelante, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Como quien dice, ya el momento por el cual estaba orando, ya el momento por el cual estaba pidiendo al Señor que me fortaleciera, llegó. Fíjate lo importante que es esa relación íntima con Dios. Ya estaba preparado. Salió fortalecido de ese tiempo de oración persistente, constante. Dice que fueron 3 veces que se presentó en oración delante del Señor. Salió fortalecido, asumiendo que la voluntad de Dios. Así debemos salir nosotros de todos estos tiempos de oración con el Señor, de todos estos tiempos de conversación con nuestro Padre Celestial. Algo que Debemos salir fortalecidos y listos para la voluntad de Dios. Algo que nos está enseñando este pasaje es que Jesús no oró una sola vez. 3 veces. Jesús oró 3 veces. Quizás muchas veces en la circunstancia o dificultad que estemos pasando, oramos una sola vez y queremos que ya se solucione el problema. Así. O ya ver la respuesta de Dios. Y vemos que Jesús, siendo el Hijo de Dios, oró 3 veces. O sea que nosotros debemos mantenernos en constante oración. Debemos siempre estar ahí, en oración, buscando la respuesta del Padre. Pero que esta respuesta sea su voluntad. Fíjate que ya Jesús en ese tiempo de relación íntima con nuestro Señor sale ya listo para enfrentar la prueba de la cruz. Esa prueba difícil a la cual se iba a enfrentar, a la cual la enfrentó consciente de que el tiempo de oración había terminado y que ya era la hora de enfrentar esa prueba por la cual había venido acá a la tierra. Amén, amén. Asumir esa tarea que el Señor le había encomendado. Entonces, recuerda, en la oración salimos fortalecidos para enfrentar la prueba. Debemos estar confiados y preparados para cumplir la misión que Dios nos ha asignado. Amén. Todos tenemos llamado, todos tenemos propósito en Dios. ¿Cuál es? Pregúntale al Señor que te diga cuál es tu llamado, cuál es tu misión, cuál es tu propósito en la obra de Dios. Amén. Entonces debemos estar confiados y preparados para cumplir la misión que Dios nos ha asignado, confiando en que Él nos dará la fortaleza necesaria en cada momento. Él nos llama, Él nos prepara y nos da la fortaleza para hacer la tarea, así como le dio la fortaleza a Jesucristo para enfrentar la cruz y darnos la salvación y vida eterna. Entonces, una hermosa palabra, corta pero bastante diciente,